oración inicial. En la oración inicial, pero a ninguno le funcionó el micrófono, no sé qué estará pasando. Vamos a, ¿listo alguien? A Marbel. mí sí, a mí sí. Entonces, A mí también Marbel, me está regálenos. funcionando. Buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, regálanos la oración inicial, Maximiliano. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, que todos este gran amor que tenemos por ti, podemos decirle gracias, Padre, por esta oportunidad que nos brindas y nos das. Dale gracias a Él, a todos los que estamos conectados en este momento, en todo el territorio nacional y fuera de nuestro país. Dale gracias al Señor que dé la fuerza y la fortaleza para nuestros hermanos damnificados por el río Sinú del departamento de Córdoba, que está pasando en estos momentos por una calamidad muy grande. Son las lluvias intensas. Desde acá, desde mi población, Ciénaga Córdoba, también ese saludo efusivo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el don de la palabra que nos das a cada uno. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, Padre amado. Por eso te damos gracias, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Y que eres grande, eres poderoso, eres justo. Y es ese Dios de la vida, del amor y de la esperanza. Dios que todo lo puede y todo lo da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Muy bien, Santo. hermano. Amén. Gracias, Maximiliano. Bueno, bienvenidos a todos y todas en esta noche. Veníamos trabajando dos temas especiales. Cerramos la semana pasada con un acercamiento a la red Caritas, Caritas Internacional, Caritas Colombia y finalmente Caritas Latinoamericana. E iniciamos también un acercamiento a diversas acciones que viene desarrollando o que desarrolla la pastoral social a nivel Colombia. Entonces nos acercamos primero a la pastoral del trabajo. Sí, yo creo que fue un acercamiento bien interesante. Lástima el tiempo no nos dio, pero fue un acercamiento bien importante. Recuerden que no se trata de agotar en estas sesiones, pero sí se trata de dejar por lo menos la inquietud y las ganas de seguir investigando o preguntando sobre el tema. En esta noche nos acompañan 4 personas muy especiales que nos van a compartir las 4 acciones de pastoral. En el tema de la vida y la salud, la pastoral de la salud, va a estar el padre Alejandro Ruiz del Centro Camiliano. El tema de justicia y libertad, el padre Giovanni Restrepo. El tema de movilidad humana, Pablo José Pérez Herrera. Y respuesta humanitaria y emergencias, Iván Vargas. Ellos son los que nos van a acompañar en esta tarde. Yo voy a presentar en este momento a cada uno de ellos. El padre Luis Alejandro Ruiz Blanco es de la Orden Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos. Él estudió filosofía en la Universidad de San Buenaventura, es teólogo de la Universidad de Santo Tomás. Tiene formación en escucha, duelo, pastoral y relación y ayuda. Candidato a magíster en bioética en la Pontificia Universidad Javeriana. Director en este momento del Centro Camiliano de Humanización y Pastoral de la Salud. Y es el Coordinador Nacional de Pastoral de Salud, Secretariado Nacional de Pastoral, Conferencia Episcopal de Colombia. También nos va a acompañar el padre Giovanni Restrepo. Ojalá ellos vayan encendiendo sus cámaras para que los vayan conociendo. El padre Giovanni Restrepo nació en Medellín, se ordenó en Santa Marta y hace parte de la diócesis de Santa Marta. Estudió filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, teología en la Universidad Pontificia Bolivariana, licenciatura en filosofía y ciencias religiosas de la Universidad Católica de Oriente y antropólogo de la Universidad del Magdalena. Algunos cargos ejercidos por el padre Giovanni, representante legal de la Unión Fraternal del Clero Diocesano, Diócesis de Santa Marta, delegado de Pastoral Justicia y Libertad Diocesana, capellán Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, el IMPEC, y párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Santa Marta. El especialista Pablo José Pérez Herrera. Pablo José es abogado licenciado en Colombia y Venezuela, con experiencia en el campo del derecho internacional humanitario, de refugiados, inmigrantes, coordinador jurídico y especialista en el área sociojurídica y de protección, con competencias y capacidades en planificación estratégica, organización, habilidades de negociación, capacidad de análisis y orientación a los resultados, profesional con amplia experiencia en el área de docencia e investigación científica,
con varias publicaciones y artículos en revistas científicas e indexadas. Estudios, doctorando en estudios interdisciplinarios de género y políticas e igualdad, Universidad Salamanca, en España. Esto está en curso. Especialista en Derecho de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid. Abogado y con validación de su título en Colombia, abogado de la Universidad Católica del Táchira y convalidado en Colombia. En la actualidad es especialista sociojurídico de protección, Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia. Y nos acompañará también el especialista Iván Vargas, que es licenciado en Filosofía en la Universidad Javeriana, posgraduado en Cultura Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, y magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco, doctorando en estudios sobre desarrollo de la Universidad del País Vasco. Trabaja en el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana desde hace 4 años, durante los cuales estuvo al frente del proyecto Participaz, que se desarrolla en la región del Catatumbo, con temas de planeación participativa para el desarrollo, construcción de paz y transformación de conflictos, justicia comunitaria y economía para la paz. Actualmente apoya el proyecto Together, que busca fortalecer las capacidades institucionales para una mejor y más oportuna respuesta humanitaria. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ellos que nos acompañan esta noche. Como ya les explicaba a ellos, la mecánica va a ser la siguiente. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para compartir su experiencia, su trabajo, y luego a partir de la última media hora abriremos los micrófonos para que ustedes puedan preguntar. Entonces los invito a que tomen nota, que de una vez vayan teniendo sus preguntas para cada uno de ellos, cosa que al final podamos abrir los micrófonos y ustedes rápidamente puedan hacer las preguntas para que podamos hacer que el tiempo hoy sea todo un éxito. Bueno, bienvenidos. En este momento le voy a dar paso al padre Alejandro Ruiz, quien nos acompaña con todo el tema de la pastoral de la salud. Bienvenido, padre Alejandro. Buenas noches, de antemano gracias por la invitación. A todas, a todos es un gusto poder compartir este pequeño espacio que buscamos pueda de alguna manera dar razón, por lo menos parcial, de lo que a nivel de Secretaría Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal, venimos haciendo en lo que es Pastoral de la Salud, Pastoral de la Vida. Gracias a Miguel Ricardo, como dijo, yo pertenezco a la Orden Ministros de los Enfermos, Padres Camilos, Religiosos Camilos, como se conocen, quienes llegamos a Colombia aproximadamente en el año 1964, una orden que busca justamente desde sus inicios, desde el 23 de septiembre de 1591, con nuestro fundador San Camilo de Lelis, centrar la atención en la persona. Los Camilos llegan en 1964 a Bogotá, buscando cuatro labores, cuatro valores. Primero, recuperar la dignidad de la persona humana agobiada por la enfermedad. La asistencia integral al enfermo, esto es, involucrar justamente tanto la dimensión espiritual como la dimensión física y después comprender que el ser humano es integral, que es holístico y que una atención pastoral, tal como lo haría el mandato de Jesús, parte de ¿qué? De esta comprensión integral. La formación ética y humana del personal de salud y la colaboración de los laicos y voluntarios de toda la iglesia, procurando ser, como decía San Camilo, esos 100 brazos para poder acompañar. Bueno, el Centro Camiliano, que es desde donde se coordina propiamente la pastoral de la salud a nivel Colombia, nace en el año 1981 y busca justamente centrar, poner la atención en la dignidad, en la sacralidad de la persona humana, haciendo énfasis en la integralidad y buscando integrar, valga la redundancia, el diferente aporte que hacen los voluntarios, los laicos y en general todo lo que denominamos iglesia. Entonces el Centro Camiliano está ubicado aquí en Bogotá y desde el año 1981. Al final pues yo pondré en el chat lo que es la información del Centro Camiliano para quien tenga interés de seguir conociendo sobre nosotros y acercarse a nuestra oferta educativa, lo pueda hacer. ¿Cuáles son los valores? Son 3 valores. ¿Nos inspiramos en quién? En la vida, en las intuiciones de San Camilo de Lelis, en lo que refiere a la humanización del cuidado de la salud y al servicio a las personas que sufren. Partimos del reconocimiento de la dignidad, de que cada persona tiene un carácter de sacralidad, el respeto por los derechos
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Promover una atención integral a la persona que sufre, realizada siempre con calidad y calidez. Y favorecemos un clima de fraternidad y solidaridad donde se viven relaciones de amistad, diálogo y colaboración. ¿Cuáles son las líneas de acción propiamente de Pastoral de la Salud o desde lo que hacemos aquí desde el Centro Camiliano para comprender en términos generales lo que hemos venido haciendo? Nosotros como Centro Camiliano tenemos 4 líneas de acción. La Pastoral de la Salud, que es la que nos congrega esta noche, pero que no se comprende sin la Pastoral de la Esperanza, la humanización del cuidado de la salud y algo que dentro de lo que es nuestro esquema se denomina familia camiliana laica, que son laicos comprometidos, involucrados con el carisma camiliano y con hacer de la experiencia de la salud, o mejor, de la experiencia de la enfermedad, una experiencia menos dolorosa. Entremos en materia brevemente después de este preámbulo. ¿Qué es la pastoral de la salud o cómo lo comprende la guía de discípulos misioneros en el mundo de la salud? ¿Cómo la manejamos los religiosos camilos y cómo la hemos venido comprendiendo desde la Conferencia Episcopal, desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, como la acción de todo el pueblo de Dios comprometido en 4 verbos: promover la vida, defender la vida, cuidar la vida y celebrar la vida? Son esos 4 valores, esos 4 pilares en torno a los que se da la pastoral de la salud. ¿Para qué? Teniendo como objetivo nuestra misión, nuestro trabajo es hacer presente la misión liberadora y salvífica de Jesús en el mundo de la salud. Es lo que buscamos replicar. Para eso se tienen que tener en cuenta por lo menos lo que nosotros denominamos las dimensiones de la pastoral de la salud. Tanto la guía a nivel de América Latina como las diferentes orientaciones procura que la pastoral de la salud tenga 3 dimensiones a saber. La primera, la dimensión solidaria. ¿En qué consiste esta dimensión solidaria? En ser presencia de Jesús, el buen samaritano, al lado del enfermo y de la familia. Es la parte asistencial. Dimensión comunitaria. ¿Cómo? Favorecer la promoción, educación en salud y la prevención de enfermedades. Para nosotros es importante, como pastoral de la salud, comprender que hay que hacer ese trance, ese paso de pastoral de enfermos a pastoral de la salud, pastoral de la vida. Por eso la dimensión comunitaria va a hacer mucho énfasis en promoción, en educación, en salud. Los estudios mismos nos han mostrado que si se trabajara, si se aunaran fuerzas e iniciativas en promoción de salud, muchas de las enfermedades que en este momento son incontrolables, pues tendrían un mejor manejo. De ahí la importancia de la dimensión comunitaria. Y por último, la tercera dimensión, que es fundamental en la comprensión de la pastoral de la salud, es la dimensión político-institucional. ¿A qué hace referencia? A una misión social, política, bien entendida, ética y humanizadora de los contextos de salud. ¿De dónde, cómo está organizado? Mejor hablemos brevemente de lo que es la estructura de la pastoral de la salud. A nivel mundial, nuestro dicasterio es el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. A nivel de América Latina, el equipo de apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. A nivel nacional, Conferencia Episcopal, Secretariado Nacional de Pastoral Social, y a partir de ahí viene el Coordinador Nacional de Pastoral de la Salud, que en este caso soy yo, que no estoy solo, sino que hay un equipo nacional que me acompaña. A nivel regional, ¿qué hay? Son los equipos regionales. A nivel de diócesis, lo que denominamos las comisiones o las delegaciones diocesanas, arquidiocesanas de Pastoral de la Salud, y a nivel de la parroquia, pues están los grupos parroquiales. ¿Desde cuándo el Centro Camiliano o los Padres Camilos coordinan la pastoral de la salud? Exactamente desde el año 1994. ¿Y qué hemos hecho durante estos 26 años? Hemos podido conformar las delegaciones diocesanas de pastoral de la salud en 45 diócesis del país. Hemos podido hacer cursos de formación permanente para agentes de pastoral, que en la nueva guía se denominan discípulos misioneros en el mundo de la salud. Hemos acompañado la formación de voluntarios profesionales de salud mediante manuales de formación. Para todo el trabajo que se hace desde aquí tiene 3 frentes, 3 pilares desde los que se desarrolla. Primero, asesoría. Segundo, seguimiento. Y tercero, formación. Que hemos acompañado, que hemos también apoyado la conformación de los grupos parroquiales de pastoral de la salud
Hemos hecho todo un seguimiento, una asesoría al proceso a nivel diocesano, pero también a nivel parroquial, con visitas, encuentros, asesorías y todo lo demás. Tenemos lo que denominamos los encuentros regionales de delegados diocesanos, el encuentro de equipo nacional y algunos retiros espirituales. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cuál es nuestra oferta educativa? ¿A dónde le apuntamos? A poder brindar formación en pastoral de la salud, en pastoral de la esperanza y en humanización. En pastoral de la salud tenemos el curso de inducción que parte de la guía para la pastoral de la salud de América Latina y el Caribe, que se llama Discípulos Misioneros en el Mundo de la Salud. Ese es el primer curso. Pero hay otros cursos asociados y que están directamente relacionados. La pastoral de la salud, la pastoral de la vida, envejecer, un camino que se prepara, el liderazgo en pastoral de la salud, en humanización, el acompañamiento a familiares y cuidadores con personas sin discapacidad, formación en Biblia y en ecología, formación en pastoral de la salud, en bioética, formación en inteligencia emocional y formación en autocuidado. Eso a nivel de pastoral de la salud. La oferta, o lo mejor, lo que hacemos nosotros en Pastoral de la Esperanza es trabajar desde lo que denominamos la escucha que sana, que es un curso, que es un programa, que es un proyecto, el duelo, posibilidad de crecimiento, relación de ayuda, counseling, grupos de mutua ayuda, semanas intensivas de relación de ayuda y meses intensivos de relación de ayuda, que lo hacemos siguiendo el método de Gerard Egan. Eso es lo que hacemos. A nivel de humanización, pues tenemos diversos proyectos que se acoplan, o mejor, que están en consonancia con lo que son las necesidades de las instituciones, sean públicas o privadas. Y quisiera simplemente compartir aquí un poco qué es el Centro de Escucha San Camilo, que está dentro de la Pastoral de la Esperanza. Es un servicio que nosotros ofrecemos a las personas que viven difíciles momentos, tales como la soledad, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la angustia, los conflictos a nivel familiar. Y entonces, ¿qué es lo que procuramos nosotros desde el Centro de Escucha San Camilo? Desde lo que es la Pastoral de la Esperanza, fortalecer, acompañar, ayudar a estas personas para que con esperanza puedan encontrarle un nuevo sentido, redescubrir el sentido de sus vidas. Para todo este trabajo, pues nosotros tenemos unas publicaciones que ahora no voy a mencionar, pero tiene que ver con manuales de formación que ustedes pueden adquirir y que a los que pueden acercarse con todo el gusto. Está la guía de discípulos misioneros en el mundo de la salud, está el aprender a evangelizar, tenemos curso y libro de aprender a escuchar, de acompañar a las personas en duelo, de relación de ayuda, de acompañamiento al final de la vida, acompañamiento al enfermo, de animación de grupos y de liderazgo, y así sucesivamente una serie de publicaciones que ahora pues el tiempo no nos da, pero a los que sin lugar a dudas yo invito a que se acerquen y podamos. En humanización que hemos venido haciendo, tenemos gran trabajo a nivel de instituciones y estamos consolidando lo que se denomina la Red Nacional de Líderes en Humanización, es decir, donde podamos tejer redes a nivel nacional que puedan dar respuesta a una atención con un modelo centrado en la persona que tenga como fundamento y que tenga como objetivo recuperar la dignidad de la persona humana. Entonces, eso es un poco lo que venimos haciendo. Y ya para terminar, porque el tiempo se me va acabando, sí. Entonces quisiera hablar de algunas cifras que pudiesen de alguna manera ilustrar lo que hemos venido haciendo. Tenemos hasta el momento 18 congresos de humanización, dos diplomados de humanización, un sinfín de semanas intensivas de relación de ayuda, de acompañamiento en el duelo, seminarios de humanización a nivel nacional, a nivel internacional, de acuerdo a las instituciones. En Pastoral de la Salud, ¿qué hemos hecho? Bueno, un número grandísimo de cursos de Pastoral de la Salud, Pastoral de la Vida. En este momento las estadísticas nos hablan que desde 1981 hasta el año 2021, por la formación del Centro Camiliano y de la Pastoral de la Salud, han pasado más de 10,000 personas, lo cual para nosotros es grato y se convierte también en un motivo para ¿qué? Para seguir impulsando y para seguir trabajando. Cursos en aprender a escuchar, acompañamiento de las personas en duelo y así sucesivamente. ¿Qué hemos hecho últimamente? Los encuentros del equipo nacional, que han sido 10, los encuentros nacionales de delegados
de Pastoral de la Salud, que son 6, 25 talleres de inducción en Pastoral de la Salud, 56 encuentros regionales, 30 encuentros diocesanos y arquidiocesanos, 20 encuentros con coordinadores parroquiales y hemos hecho asesoría a 10 equipos de Pastoral de la Esperanza. Sin lugar a dudas, la pandemia, lo que hemos vivido estos más de 18 meses, han trastocado un poco nuestros planes y eso nos ha llevado a que hayamos tenido que reducir significativamente, por así decirlo, lo que veníamos haciendo. Sin embargo, ¿qué hemos hecho así a grandes rasgos? Hemos hecho encuentros con delegados de Pastoral de la Salud, hemos hecho 6, hemos hecho 4 cursos de Pastoral de la Salud, Pastoral de la Vida a nivel virtual, donde han participado de todo el país y donde se han dado los elementos mínimos, pero donde hemos buscado provocar y entrar en la dinámica de comprender y dar ese paso de pastoral de enfermos a pastoral de la salud. Hemos hecho 7 cursos de aprender a escuchar en estos fundamentales. ¿Para qué? Para cultivar esta actitud y esta necesidad, por así decirlo, en escucha, y hemos hecho 3 cursos de acompañamiento a personas en duelo, teniendo en cuenta el sinfín de víctimas que hemos tenido, pues desafortunadamente por culpa, o mejor, dada la pandemia. En este momento presento brevemente lo que finalmente es nuestra acción en este momento. Nosotros tenemos presencia en cuál es la realidad de la Pastoral de la Salud a nivel nacional, y ya con esto cierro. Padre Alejandro, un minuto. Listo, perfecto. Entonces, tenemos 9 delegaciones de Pastoral de la Salud en la Regional Caribe, 4 delegaciones de Pastoral de la Salud en la nivel metropolitana, en la Regional Metropolitana, 5 delegaciones en la Regional Centro, 7 delegaciones en la Regional Nororiental, 3 delegaciones en la Regional Valle del Cauca, 3 delegaciones en Suroccidente, 4 en Tolima Grande, 3 en Suroriente, 3 en Antioquia Chocó. En Eje Cafetero tenemos 2 delegaciones para un total de 43 delegaciones de Pastoral de la Salud, es decir, con sus coordinadores regionales, con sus coordinadores a nivel diocesano y o arquidiocesano, y desde ahí todo un trabajo a nivel parroquial. Se me acabó el tiempo, entonces... Padre Alejandro, muchas gracias. Era simplemente agradecer el espacio. Muy amables. Ok. Padre Alejandro, los estudiantes nos están pidiendo en este momento que en el chat del Zoom usted nos deje sus datos y los contactos y los correos electrónicos, la página web, para que ellos puedan de alguna forma acceder a los cursos, porque me están preguntando sobre ellos. ¿Listo, padre? Damos el paso. Ok, padre, gracias. Damos el paso en este momento al padre Giovanni, quien nos acompaña a través con el tema hoy de pastoral, libertad y justicia. Padre Giovanni, entonces lo escuchamos. A partir de ahora va a tener 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablar de pastoral, justicia y libertad en medio de unos conflictos, digamos, que empiezan desde la familia, no es fácil. Y no es fácil porque cuando se habla de justicia y de libertad, la justicia termina siendo una de las consecuencias de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Entonces, quisiera hablar de la pastoral como un entramado que empieza desde la familia y que la prisión termina siendo como aquel espacio intramural donde un individuo que se equivocó, que cometió un delito, que como decimos vulgarmente en el lenguaje coloquial, la embarró, termina teniendo un proceso jurídico donde pues tendrá que demostrar su inocencia o pagar una culpa, una condena si ha cometido un delito. Y entonces ahí es donde nosotros como iglesia entramos a actuar en el buen sentido de la palabra, porque los 64 capellanes que tiene Colombia en las cárceles en este momento, que trabajamos intramural, o sea, estamos dentro de los muros de la cárcel todos los días de lunes a viernes, pues estamos haciendo el acompañamiento a la población privada de la libertad. Entonces, lo primero que tengo que también decir o aclarar es que no utilizamos el concepto preso o recluso, que es un poco peyorativo y discriminatorio. Entonces, lo hemos llamado población privada de la libertad o persona privada de la libertad. Dentro de la prisión, la iglesia tiene, digamos que, como visión 2 cosas. Primero, desde el evangelio, un servicio.
y el servicio es directamente a la persona. Y yo creo que en estos tiempos donde nos hemos replanteado nuestra relación con Dios, con el otro, con la sociedad, con el ambiente, con la casa común, como llama el Papa Francisco, pues es también importante que el hombre aprenda a la relación consigo mismo. Porque cuando llega una persona privada de la libertad a una experiencia intramural, pues no se conoce, inclusive desconoce su manera de proceder a la hora de cometer un delito, y viene, digamos, como el proceso de la aceptación de esto, y por eso creo que la iglesia está desde el Evangelio a prestar un servicio importantísimo a esa persona privada de la libertad. Entonces, la misión es llevar una buena noticia en un lugar donde no es tan agradable. Y ahí es donde viene, digamos, el reto de la pastoral justicia y libertad. Y es cómo hablar de la libertad en medio del dolor y del sufrimiento. Entonces, digamos que desde la antropología cristiana, el lugar del sufrimiento se vuelve un espacio teológico. Donde hay dolor, donde hay un sufrimiento, hay un espacio teológico. Llámese una clínica, llámese un hospital, llámese una unidad de cuidados intensivos, llámese la cárcel, o inclusive llámese nuestra propia familia. Puede ser un poco como contradictorio, pero hay personas que son infelices dentro de su ambiente familiar. Por eso, todas esas irregularidades que se van presentando en la sociedad tienen como su fundamento, su cuna, es en la familia. Esas familias disfuncionales terminan generando hombres disfuncionales, asociales, y pues llevamos a esta situación. Entonces, anunciar esa buena noticia con una atención integral. El hombre como un ser integral, pues no solamente como lo pensó el platonismo, cuerpo y alma, y se quedó en esa dimensión. No, esa multipluralidad que tiene el hombre de su dimensión ética, sexual, biológica, cultural, artística, tratamos de que en los ambientes penitenciarios, digamos, el hombre se redescubra a sí mismo. En esos tiempos de pandemia se nos habló mucho del redescubrimiento de nuestros talentos, porque bueno, había mucho tiempo disponible de nuestra casa. Y bueno, hoy quisiera hablar que de las cárceles hemos descubierto gente con unos valores increíbles, pero que no los conocían precisamente porque no había quienes apoyara a redescubrir su talento. Y ese talento es precisamente lo que buscamos a través de la pastoral, la resignificación del ser. Entonces, a ver, ahorita nos preparamos para dentro de un mes la fiesta de Mercedes, que es la patrona de la población privada de la libertad, conocida muy bien como la Virgen de los Reclusos. Y estamos ya haciendo las campañas digamos, de la socialización de este tema a nivel parroquial. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado en sus parroquias. Y la pregunta es muy simpática, por ejemplo, cuando uno promueve lo del kit de aseo como el regalo que se le da cada año a los internos para esta fiesta, y la gente le dice a uno, bueno, pero ¿por qué tenemos que darle un regalo a un delincuente que ha cometido un delito, que ha cometido un dolor, que ha hecho una tragedia? ¿Por qué premiarlo con darles cosas? Entonces uno tiene que responder como sacerdote, pues ya además yo como antropólogo les digo, mire, detrás de un individuo que comete un delito hay una falta, eso es verdad, pero detrás de cada individuo hay un ser humano, y como hay un ser humano, también debe haber una oportunidad de reivindicarse o darle la oportunidad de volver a empezar. Y eso es lo que hacemos como iglesia. Eso es lo que hacemos como pastoral social, eso es lo que hacemos como misión, eso es lo que hacemos como seguidores y como cristianos de Jesús, la reivindicación del hombre. Porque precisamente es la tarea que Jesús viene, ¿cierto? A dejarnos. Porque ¿qué sentido tiene ir donde el médico el sano? No tiene sentido. No tiene sentido saludar al que me saluda. Eso también lo hacen los paganos. Entonces, por eso la pastoral penitenciaria, que desde el año pasado adquirió un nuevo nombre que llama Pastoral Justicia y Libertad, es precisamente buscar desde el Evangelio el crecimiento de la vida del hombre, y ese crecimiento de la vida del hombre muchas veces lo descubren es desde su propia realidad del dolor. Entonces, ¿cuándo valoramos la libertad? Cuando la hemos perdido. ¿Cuándo valoramos la familia? Cuando estamos distantes de ella. ¿Cuándo valoramos nuestro trabajo? Cuando lo hemos perdido. ¿Cuándo valoramos nuestra libertad? Lo que queremos hacer. Es el día en cuando nos colocan un horario, nos tienen que contar, no puedo utilizar un celular, no puedo consumir un cigarrillo cuando quiero.
Entonces ese tipo de situaciones lleva al individuo a redescubrirse y a pensarse como ser humano, ¿cierto? ¿Cuál es el papel que juega mi vida en el mundo? ¿Y qué papel juego yo en esta sociedad en la que pertenezco? Entonces hay esa resignificación que tenemos como iglesia, que es un gran reto. Y yo lo digo que es un gran reto porque yo como capellán de esta iglesia particular de Colombia, pues cada centro penitenciario es un mundo diferente. Yo no puedo hablar de La Picota como hablar de Bellavista en Medellín, o de La Guajira allá en Riohacha, o la de Santa Marta, la de la Barranquilla, o de Valledupar, o de Casanares. No, cada centro penitenciario es un mundo diferente. Y además porque están catalogados por alta seguridad, mediana seguridad y baja seguridad. Y es unas cárceles de municipios que son unas estructuras o infraestructuras menos complejas, como los complejos carcelarios de alta seguridad. Entonces, digamos que dentro de esos ambientes que también nos complican la vida, porque el día que hay un operativo, por ejemplo, en un centro carcelario y hay programada una celebración eucarística, pues prima la actividad que el INPE tiene que desarrollar. Entonces, digamos, hay que esperar, a veces se tiene que cancelar por muchas circunstancias, en fin. ¿Cómo prevenir los delitos desde la casa o desde la parroquia? Es otra tarea que tenemos, que no solamente es una tarea del Estado o una tarea del gobierno, como mucha gente de pronto piensa. No, hemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Marta hemos hecho unas campañas muy interesantes en barrios difíciles, en el buen sentido de la palabra, que son tildados como barrios de alta peligrosidad. Yo antes de estar en esta parroquia donde estoy ahora hace año y medio, pues estaba en una comuna 1, en un barrio pues, que era conocido entre comillas, un barrio de sicarios y de malévolos, pero eso era un imaginario social, porque yo que viví 8 años en el corazón de un barrio entre comillas malo, pues nunca me llevaron ni a robar un bolígrafo ni una aguja. Inclusive la muchacha de servicio en algunos momentos dejó olvidada la llave en la puerta de la casa cural y a medianoche me tocaban la puerta uno de esos muchachos: padre, se le olvidó la llave de la casa, asegure porque hay mucho ladrón por la calle, ¿cierto? Eso me daba bien risa, pero era eso, la confianza que uno tiene que dar como una persona que trabaja con lo social, precisamente para evitar la etiquetar al hombre, porque somos muy dados a poner etiquetas, sellos, estigmatizar, y eso creo que es lo que nos ha dañado como instituciones muchas veces eclesiásticas, que a veces juzgamos de una manera muy apresurada y no damos la oportunidad de que el hombre se reivindique. Entonces, este tipo de situaciones lo llevan a uno a pensar la vida desde otro punto de vista. Pues yo lo pienso también desde mi condición como sacerdote diocesano y también como capellán de una población que quiero mucho. Sinceramente, quiero mucho a la gente que está privada de la libertad y trato de consentirlos en el buen sentido de la palabra, porque una de las cosas que uno termina dándose cuenta dentro de la prisión es la falta afectiva que tiene un interno. Una mujer que ha sido todo el tiempo maltratada por su familia, quizá por su padre, ha sido abusada, se va de la casa buscando un marido para liberarse del ogro de papá que tiene o de la mamá y se encuentra con otro peor. Entonces termina buscando en el delito un refugio y termina en una prisión. Y así mucha gente. Entonces cuando yo hablo de eso, y lo hablo por experiencias vividas, llego como a una conclusión que no la voy a encontrar en un libro o en una academia, sino en la vivencia. Eso que Jesús nos invita a través del Evangelio y es digamos, a encarnar en nosotros como agentes de pastoral, y ustedes que se preparan como agentes sociales de pastoral, eso, que nunca el mensaje sea un mensaje desencarnado, pues porque podemos llegar a un ambiente laboral o pastoral con mucha intelectualidad, y eso es bueno, que tengamos un conocimiento intelectual para poder dar respuestas a las inquietudes del mundo. Pero si eres una persona desencarnada en la realidad, pues te volverás un funcionario.
Y lo mismo le puede pasar a uno como cura, a un funcionario. Y pues no somos funcionarios, somos apóstoles de Cristo. Entonces, ese prevenir el delito, también hay que prevenirlo desde los ambientes de la familia, los conflictos de la familia. Y el mejor escenario para prevenir un delito está la homilía, ¿cierto? Por ejemplo, el domingo, esa segunda lectura tan hermosa que hablaba del amor de Cristo para con la iglesia, como el marido de su mujer. Yo creo que tendríamos que haber aprovechado ese texto bíblico de San Pablo, que una señora me dijo, ay, me aterra leer eso porque mujeres están sumisas a los maridos. No, es que la sumisión no es una esclavitud. Para una hebrea, ser sumisa al marido era que el marido la mantenía y ella tenía que cuidar de la familia y de una armonía hermosa. Eso es lo que se refiere. Entonces yo creo que hay que saber leer muchas cosas de la sociedad desde el ámbito penitencial y justicia y libertad para Un poder, minuto, padre. Un para minuto, poder, padre. sí, para poder redescubrir ese tipo de situaciones que tenemos. Y para finalizar, pues también tenemos en el mundo penitenciario la atención de la parte administrativa y de la parte uniformada, ¿cierto? Comando de vigilancia y custodia, pues también tenemos un acompañamiento hacia ese tipo de personas, a la familia de los internos, que también se siente muy desprotegida, y el grupo de apoyo, que es una cosa muy importante. Dentro de las cárceles no solamente trabaja la Iglesia Católica, sino también otras confesiones religiosas que dentro del marco jurídico del sistema colombiano, pues están aprobadas por una personería, y si un interno solicita la atención de X o Y iglesia, pues nosotros como capellanes nombrados jurídicamente estamos en la obligación de facilitar ese acompañamiento espiritual. Bueno, ¿alguna duda? Vale, muchas gracias, padre. Ahorita Bueno, vamos a tener un espacio para el diálogo. perfecto. Seguramente los invito, como les dije al principio, para que tengan sus preguntas listas para el padre Alejandro y para el padre Giovanni, y ya entramos en unos momentos en el diálogo con ellos. Le damos el paso en este momento a Pablo José, quien nos va a compartir el tema de movilidad humana. Bienvenido, Pablo José. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Permítanme un momento. Voy a compartirles pantalla. Bien, antes que todo, en primer término, eh, muchas gracias por este espacio. Muy significativo para nosotros la invitación. Reverendos padres, queridos colegas y pues, a las personas asistentes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la movilidad humana eh, en líneas generales, ¿no? Y esto es muy importante desde nuestra experiencia, lo que es el Secretariado Nacional de Pastoral Social, en esta área que es sumamente compleja, que está, vamos a decir, que muy en boga en los últimos tiempos, desde los contextos de movilidad interna dentro del país como de los movimientos migratorios internacionales. Este es un trabajo conjunto que hemos hecho entre varios eh, servidores, ¿no?, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, entre ellos mi colega Ana Mercedes Arias, que no nos pudo acompañar en la noche de hoy. Ahora bien, la movilidad humana, ¿cómo la podemos entender? Aunque pueden haber una cantidad de definiciones, tomamos siempre esta de la Organización Internacional para las Migraciones, que la define como el movimiento de personas de un lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre circulación. Entonces, esto es un fenómeno bastante complejo que tiene diversas causas voluntarias o involuntarias que se puede realizar con la intencionalidad de permanecer en un lugar de destino por periodos cortos o largos, para desarrollar alguna movilidad, circulares, cíclicas, pendulares, etcétera, etcétera. La movilidad humana va atada a un derecho muy importante que es a la libre circulación. Y esto está estrechamente relacionado, así como el derecho también a la inmovilidad. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque también yo tengo el derecho, o nosotros tenemos el derecho de permanecer en nuestro propio territorio con condiciones de dignidad y de libertad. Hay una palabra clave acá, que es la migración. La migración entendida como el movimiento de una persona o un grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto al lugar de origen. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Puede haber migrantes internacionales, locales, nacionales, porque se trata de movimientos y de movilidad humana.
Cuando hablamos ya de una migración internacional, entendemos que toda persona que está fuera de su país de origen. Cuando hablamos de una persona migrante irregular, entendemos aquellas personas que ingresan a un país diferente al suyo de manera irregular, es decir, que permanecen más tiempo del autorizado. Y aquí es muy importante aclarar que nosotros no usamos el término ilegal. Las personas no son ilegales, no somos ilegales. Simple y llanamente puede haber una condición de irregularidad migratoria, pero la movilidad es un derecho, como lo decíamos, la inmovilidad y la libre circulación. En líneas generales, un migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de su país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de la situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento, la duración de la estancia. Esto quiere decir que técnicamente todos somos migrantes, que yo haya ido de una ciudad a otra dentro de mi mismo departamento es perfectamente una situación de migración. Que yo haya ido dentro de mi país de un departamento a otro departamento es migración. Que haya ido a visitar a unos familiares de vacaciones es un movimiento. Hay migración también allá. Entonces es un término bastante amplio. Esto me lleva a entender también que hay unos términos básicos que vamos a mencionar para tener claro el contexto de lo que vamos a adelantar en unos minutos. El concepto de la patria como las personas que no tienen una patria, que no tienen una nación. Y esto tiene que ver más con conflictos en países en donde hay grupos étnicos que pueden tomar el poder y pues están en contra de otro grupo o por circunstancias raciales y que cambian los estatutos jurídicos y quedan esas personas sin una patria. Eso es muy poco frecuente, por no decir casi nulo, en nuestra realidad latinoamericana. Sin embargo, nosotros observamos que hubo una realidad con la población migrante proveniente desde Venezuela, sobre todo aquellos que eran movilidad internacional en condición de irregularidad, cuyos hijos estaban naciendo dentro de Colombia. Aunque ellos no podían registrarlos acá como colombianos porque estaban en condición irregular, no podían ir a sus países porque pues las fronteras estaban cerradas o estaban huyendo de una crisis y no podían regresar. Entonces eran niños que estaban en riesgo de apatrida, de quedarse sin nacionalidad. Por eso observamos cómo el gobierno tomó algunas medidas, algunos decretos y brindó protección y ahora quienes nacen acá dentro de un tiempo determinado pueden acceder a la nacionalidad colombiana para proteger sus derechos. El asilo es una figura nueva que entró como tal en Colombia a partir del 4 de agosto, estamos hablando de menos de 3 semanas, en una nueva ley que fue decretada, que es la de la política integral migratoria del Estado colombiano. Y se circunscribe simple y llanamente a todas las personas que tengan un temor razonable de persecución y de regresar a su país de origen por motivos netamente políticos o concurrentes, es decir, con nexos relacionados a lo político. Es interesante esta definición tan nueva porque me habla de la posibilidad de un asilo político o un asilo diplomático, es decir, pedirlos llegando a Colombia o en un consulado de Colombia en otro país. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro término interesante acá, que es el que tiene que ver con los desplazados internos. Y aquí hay que entender algo muy importante. Nuestra Iglesia Católica reconoce la definición de las Naciones Unidas de los desplazados internos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia por circunstancias para evitar efectos, por ejemplo, de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Nos dice el Papa Francisco que lamentablemente no existe todavía una respuesta internacional coherente para afrontar el fenómeno del desplazamiento interno, debido en gran parte a que el mismo no tiene una definición internacional concordada, puesto que acontece dentro de los límites nacionales. Entonces se le está reservando mucha responsabilidad a los países. Y esto es interesante porque ahí hay una migración y los desplazamientos internos generan posibles crisis de migraciones internacionales. Por lo tanto, el reconocimiento de la comunidad internacional a esta realidad tiene que ser muy importante. Tenemos otra figura muy interesante que es el retorno, es decir, el regreso de personas nacionales, es decir, de colombianos a Colombia, que hayan estado en otro país. Y aquí también hay una nueva definición en la nueva ley
2136, la de 4 de agosto, sobre las políticas migratorias, que empieza a clarificar esto relacionado con las personas que están regresando, con los colombianos que llamamos de segunda y tercera generación, es decir, aquellos que están naciendo o que nacieron fuera de Colombia, pero que tienen derechos. Pero que hay un tema muy interesante, y es que está tomando en cuenta aquellos que están regresando por situaciones, vamos a decir, forzosas, es decir, que su migración en contexto de retorno no es voluntaria, entiéndase por persecución, por crisis, situaciones económicas o de extrema vulnerabilidad. También hablamos finalmente de la figura del refugio. Esto está muy parecido a lo que hablamos hace rato del asilo, pero el refugio ya no es por motivos netamente políticos, sino que el refugio es tomando en cuenta dos instrumentos internacionales, la Convención del 51 y la Declaración de Cartagena, aplica para las personas que están huyendo por motivos, por ejemplo, de persecución, por la raza, por la nacionalidad, por pertenecer a un grupo político, o incluso aquellos que se ven amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos o cualquier circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un desplazado, un refugiado y un asilado en líneas muy generales? Que el desplazado está moviéndose dentro de su país. Cuando se va fuera de su país se convierte en refugiado. Colombianos desplazados, colombianos que tienen temor de estar acá, que salen a otros países buscando protección internacional, pueden ser considerados refugiados. Venezolanos que están desplazándose internamente por violencia generalizada en Venezuela, que ingresan a Colombia, pueden ser considerados también personas refugiadas. Ahora, sobre estos temas, ¿qué hacemos nosotros como Secretariado Nacional de Pastoral Social con la movilidad humana y la migración forzada? Nosotros somos una instancia que depende de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nosotros estamos iluminados totalmente por el Evangelio y por la doctrina social de la Iglesia Católica. Pertenecemos a la red Caritas Internationalis, que escuché que ustedes ya lo han visto desde el año pasado. Nuestro objetivo se fundamenta en promover soluciones duraderas y sostenibles a los solicitantes de asilo, refugiados, retornados, desplazados y cualquier persona en necesidad de protección, siempre desde unos enfoques de protección de derechos y diferencial. Manejamos una estrategia de intervención institucional en los niveles personal, relacional, organizacional y estructural, buscando siempre adecuación con unas etapas claramente definidas: la respuesta solidaria en crisis, la recuperación del tejido social, la proyección y la estabilización, y un futuro deseado. ¿Cómo intervenimos desde la pastoral social? Tenemos una estrategia institucional que mencioné brevemente, los enfoques ya de derechos humanos, de curso de vida, diferencial, de género. Nosotros evaluamos las necesidades de protección, las específicas que tengan las personas, y empezamos a brindar una serie de orientaciones, enrutamientos, monitoreo y seguimiento hasta una fase de cierre de cada caso. No les puedo decir acá que un caso se resuelve en días, semanas, en meses o en años, porque cada uno será muy particular. Nuestras áreas de intervención son, en líneas generales y a nivel nacional, en salud, agua, saneamiento, higiene, asistencia con efectivo multipropósito, apoyo psicosocial, a colación de nuestra primera intervención sobre la salud y la salud mental de las personas, que es muy importante, asesoramiento jurídico, movilidad, alojamiento, educación, alimentación, acompañamiento pastoral, monitoreo, gastos funerarios y medios de vida. Nos fundamentamos en este esquema: ver, juzgar, actuar en este proceder. Manejamos 3 líneas temáticas fundamentales en temas de movilidad humana: ayuda Un minuto, humanitaria, Pablo. sí señor, y de Un minuto. emergencias, vale, atención y protección al IRES, y la migración y refugio. Nos fundamentamos en la doctrina también que nos da el Papa Francisco del año 2018: acoger, proteger, promover e integrar a la población migrante y refugiada. Intervenimos desde ese enfoque diferencial con una metodología de gestión integral de casos que nos permite, pues, enrutar a las personas, hacer seguimiento de casos, litigio estratégico en líneas generales y, sobre todo, estrategias de incidencia que han sido muy importantes y significativas dentro de la composición de algunas normativas con relación a la población migrante y refugiada. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Entonces los invito desde ya para que vayan teniendo sus preguntas listas. Ahorita vamos a abrir micrófonos y cámaras. Tan pronto termine, presente Iván su
haga Iván su presentación para que puedan preguntarles a ellos directamente. Damos el paso a Iván para que nos comparta en este momento el tema de la respuesta humanitaria y las emergencias. Bienvenido entonces, Iván. Pablo, dejamos de presentar para... Ok, gracias. Iván, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Quisiera saber en primer lugar si me están escuchando bien. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación, también por el interés en querer abordar también este enfoque y este componente, la experiencia que tiene la pastoral social en la respuesta humanitaria. Quisiera saber si también ya están viendo la presentación. Perfecto. Sí. Bueno, entonces en primer lugar, pues también como enmarcar un poco lo que vamos a presentar en este momento, también como mencionar que Pastoral Social Cáritas Colombiana, si inicialmente eran dos entidades diferentes, Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas Colombiana, y muy recientemente se realizó como tal lo que fue la integración o la fusión de las dos entidades. Históricamente, la Iglesia siempre ha tenido una intervención y una respuesta humanitaria en emergencias, y obviamente pues también muy basada en la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica, y en ese sentido pues también cómo entender que no solamente somos un actor humanitario como es cualquier otro actor humanitario, cualquier otra ONG, sino que también pues tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro lugar. Entonces básicamente de qué vamos a hablar, de cuál es nuestro lugar como Cáritas o como Pastoral Social en el entorno humanitario de Colombia, cuál es el enfoque de acción humanitaria que tenemos como institución. También mencionar rápidamente lo que es el Servicio Nacional de Emergencia, que es un servicio que presta también el Pastoral Social a las diferentes regiones o diócesis para fortalecer su trabajo en emergencias. Y por último, también un concepto relativamente nuevo, pero que también nos parece importante abordarlo, y es el concepto de localización, que ya más adelante lo abordaré, y cómo nosotros también desde Pastoral Social lo hemos venido apropiando y adaptando. Entonces también, como les decía, comenzar abordando de cuál es nuestro lugar en el entorno humanitario en Colombia, ¿no? Saber que Colombia, como un país afectado por el conflicto armado, pues tiene una serie de necesidades humanitarias respecto a esta situación, pero no solamente el conflicto armado, sino también otras situaciones y vulneraciones de derechos humanos. También que hay una gran cantidad de emergencias naturales que son cada vez más recurrentes, y esto obviamente también a causa del cambio climático, emergencias que se van incrementando y cada vez se vuelven más frecuentes y de mayor intensidad. También Pablo mencionaba un componente muy fuerte de movilidad humana, ¿no? Las emergencias relacionadas con, o digamos, en la magnitud como se ha visto el tema de migración y refugio es relativamente reciente, pero en Colombia siempre hemos tenido emergencias debido a la movilidad humana, porque pues ustedes también recuerdan lo que fue el periodo tan grande, digamos, a final de la década de los 90, comienzos de 2000, con una gran cantidad de millones de población desplazada que llegaron a las ciudades, y eso también genera obviamente presiones a nivel humanitario. Y por último, una emergencia sanitaria que pues obviamente nos ha afectado no solamente a Colombia, sino a todo el mundo, y en ese sentido es cómo también adaptarnos a nuevas situaciones de afectaciones y de respuesta humanitaria, ¿no? También entender que no estamos, cuando pensamos una crisis o una emergencia, no son crisis de una sola variable, ¿no? Sino se habla de que hay emergencias complejas, es decir, emergencias que integran más de una variable, es decir, emergencias que no son solamente de conflicto armado o solamente emergencias naturales, sino que muchas veces hay poblaciones que son afectadas por más de una emergencia, como es el de esta imagen del caso de Arauca, ¿no? Arauca, en la zona del río Arauca, ha estado afectado durante todo el año por estas tres primeras variables, ¿no? El tema de emergencias naturales, conflicto armado y obviamente población migrante que llega a Colombia a causa de los enfrentamientos a los que da la frontera. Entonces, ¿cómo entender nuestro lugar en este entorno? En primer lugar, saber y reconocernos que sí somos un actor humanitario, que somos un actor que comparte los principios y normas humanitarias, que participamos del diálogo con otras organizaciones y redes humanitarias, pero no somos un actor exclusivamente humanitario, sino que también nos reconocemos como una entidad de iglesia, y por ende somos una entidad y una organización basada en la fe. ¿Y esto cómo entonces lo entendemos? Es decir, entonces en primer lugar, saber que obviamente como una organización basada en la fe, partimos de una reflexión pastoral y doctrinal, entonces también entender, digamos, muchas veces hablamos de la evangelización de lo social, entonces obviamente es cómo a partir de nuestro trabajo humanitario contribuimos a comunicar la buena nueva.
También obviamente la reflexión y la inspiración a partir de la palabra. Y yo aquí hice un resumen con tres, digamos, reflexiones y pues no, para no extenderlo mucho. Y en primer lugar, obviamente, la parábola del buen samaritano, que yo creo que una de las grandes luces y orientaciones e inspiraciones, y es cómo nos hacemos próximos de las personas que sufren, pero no solamente en el momento inmediato de la crisis, sino también cómo ayudamos y contribuimos a la recuperación y a la dignidad de la persona afectada, ¿cierto? Un evangelio que no solamente nos inspira en el momento mismo, digamos, de la solidaridad, sino la reflexión posterior, y es de la multiplicación de los panes y los peces, y es cómo también a partir, digamos, de lo poco que hay, logramos también buscar inspirar la solidaridad, pero no solamente en el mismo momento en que se nutre una necesidad, sino también de cómo contribuir a que las personas también se sientan comprometidas a, digamos, también a compartir y a ser solidarios con otros. Y una reflexión en torno, por ejemplo, a lo que tienen que ser las emergencias naturales, ¿no? La parábola de la casa sobre la roca, de cómo construir sobre un sitio seguro, ¿no? De cómo prevenir emergencias, cómo adaptarnos y ser cada vez más resilientes. Un principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la subsidiariedad, y es como también nosotros como pastoral social, como entidad, digamos, de orden nacional, también contribuimos a fortalecer las capacidades de las jurisdicciones, y en ese sentido es como también a entender nuestro deber de apoyar y colaborar con aquellas personas y organizaciones que están más necesitadas, y obviamente con las jurisdicciones que son las que están más directamente llamadas a responder a las personas en sus territorios. También que nuestra presencia territorial no está ligada solamente a las emergencias, sino que la Iglesia está desde antes de las emergencias, pero también sigue después de que se supere la emergencia, ¿cierto? Y allí entonces hablar de la estrategia de intervención, que ya Pablo la mencionó, pero entonces decir que efectivamente la respuesta en emergencias comienza en la primera fase, pero no nos quedamos solamente allí, sino que buscamos pues obviamente llevar y ahondar mucho más adelante en las siguientes fases hasta que las comunidades puedan avanzar hacia su futuro anhelado, ¿cierto? También hablar de que no, pues, también desarrollamos acciones transversales, que no es solamente hablar de un enfoque, digamos, de respuesta en emergencias directamente, sino también cómo pensar y vincularlas con acciones de desarrollo y construcción de paz. Y ahí hay un enfoque, un concepto que también es relativamente reciente, que es el de seguridad humana, y cómo entonces buscamos que las necesidades no sean respondidas solamente en la inmediatez, sino que las comunidades sean cada vez más llamadas también a contribuir a resolver sus propias necesidades en el futuro. Voy a avanzar un poquito más rápido porque ya se me va agotando el tiempo. Entonces, ¿cómo entonces hablamos de la acción humanitaria desde Cáritas? Usualmente, digamos, este es el momento de la gestión, que es cuando más, digamos, se aborda, digamos, de la respuesta en emergencias, y es que cuando pasa una emergencia buscamos responder a la emergencia, pero también cada vez más estamos integrando otros enfoques que es de la prevención, y es cómo también buscar y ayudar a que las comunidades cada vez prevengan no solamente el riesgo, sino también la magnitud de la emergencia, pero también cómo después de que pasa una emergencia, pues adaptarse y ser cada vez más resilientes. Y en ese sentido es también cómo pues, buscamos enlazar las acciones que hacemos en respuesta en emergencias con los otros componentes que abordamos también en la acción que hace de forma transversal Cáritas Colombiana. Obviamente las emergencias relacionadas con el conflicto armado y derechos humanos, con los componentes de paz y reconciliación, las emergencias naturales y el cambio climático con componentes de desarrollo y la reflexión sobre la tierra y el territorio, y pues la migración y refugio con un componente muy fuerte de integración local. Aquí voy a resumir muy rápidamente lo que es el Servicio Nacional de Emergencias. Yo les mencioné que obviamente gran parte de lo que es el servicio que hace la Iglesia a través de Pastoral Social nace, digamos, de un apoyo en emergencias, pero pues cada vez más, este servicio se ha incluido como una especie también de responder y apoyar a las jurisdicciones eclesiásticas para ayudarles a responder a las emergencias. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues, digamos, a través de pocos recursos, porque no contamos con muchos recursos, ayudar a que las jurisdicciones puedan responder de forma más rápida y oportuna a las comunidades, y obviamente también a través de ello, de transferirle los recursos, es apoyarles a que ellos fortalezcan su capacidad de respuesta y atención de emergencia. Entonces, básicamente aquí es un poco la ruta de que las jurisdicciones eclesiásticas presentan una solicitud de emergencias a Cáritas, nosotros hacemos obviamente la evaluación, si los recursos pues obviamente son suficientes y digamos se cumple con los requisitos, pues hacemos todo un ejercicio también de transferencia, pero también buscamos también que a partir de ese ejercicio pues también se pueda hacer un ejercicio también de
evolución de saberes y de gestión de conocimientos. ¿Qué se apoya? Pues obviamente hay un componente muy fuerte de seguridad alimentaria, que es una de las primeras necesidades que se presentan cuando hay una crisis humanitaria. También un componente muy fuerte de agua, saneamiento e higiene, ayuda no alimentaria y pues cada vez más recientemente unos apoyos sobre todo en efectivo. Y el componente de agua, saneamiento y higiene, pues que también cobra una mayor vitalidad a partir de esta emergencia por COVID-19, por la necesidad también de promover acciones que contribuyan a prevenir riesgos sanitarios, lo cual no quiere decir que antes de la emergencia sanitaria no se tuviera considerado este enfoque de saneamiento e higiene, ¿cierto? Aquí muy rápidamente algunas de las acciones y emergencias que se han respondido durante este año. No quiere decir que sea tampoco lo único que hemos hecho, porque hay muchos otros proyectos que también tienen componentes de emergencias, pero rápidamente es como por mostrar los diferentes territorios en donde se han venido presentando emergencias. Yo les hablaba, por ejemplo, del caso de Arauca. En Arauca se ve un ejercicio de acompañamiento por una emergencia por conflicto armado, pero también por lo invernal. Pero también, por ejemplo, otras emergencias también en comunidades que han sido afectadas al mismo tiempo por conflicto armado y por emergencias naturales, ¿no? Entonces, vemos también, por ejemplo, una gran concentración de emergencias en la zona Caribe, pero también en la zona Pacífico. Entonces, también eso nos lleva a pensar cómo ayudar a priorizar acciones que contribuyen a fortalecer las capacidades de respuesta humanitaria en algunos territorios. Por último, yo les hablaba de este concepto que era el de la localización. Les decía que este es un concepto que se ha venido abordando en los diferentes ámbitos humanitarios con organizaciones internacionales, con países donantes y que se preguntaron en algún momento cómo mejorar la capacidad de respuesta de actores humanitarios locales o regionales para que sean ellos los protagonistas de la respuesta humanitaria. Es decir, no siempre que sea OCHA, Oxfam, la Cruz Roja, sino pequeños actores que están en los territorios, que son los que permanecen en los territorios cuando pasan las emergencias. Y en ese sentido dijeron, ¿cómo mejoramos la localización de la respuesta humanitaria? Entonces, brevemente, ese concepto de localización se puede resumir como contribuir al liderazgo de estos actores locales en la respuesta humanitaria. Entonces, nosotros también internamente en Pastoral Social nos preguntamos, y es cómo hacemos localización. Entonces, en primer lugar, que nosotros desde Pastoral Social siempre tenemos una, digamos, como un paradigma, y es que estamos al servicio de las jurisdicciones eclesiásticas y en ese sentido hacemos localización favoreciendo el fortalecimiento de las jurisdicciones eclesiásticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente accediendo a recursos, a financiación, pero también buscando que las jurisdicciones puedan acceder a espacios de coordinación, de participación, de visibilidad, de incidencia. Cuando hablamos, por ejemplo, al servicio de emergencias, también de que las jurisdicciones pueden ejecutar directamente estos recursos. También buscamos acciones de generación o de gestión de conocimiento. Y eso entonces estamos cada vez buscando más temas de, por ejemplo, producción documental, sistematización de experiencias relacionadas con ayuda humanitaria y diálogo de saber. También obviamente trabajo con otras Cáritas hermanas y socios internacionales. Tenemos 2 proyectos que están dirigidos a fortalecer las capacidades de las Cáritas a nivel nacional, como es el proyecto en el que yo estoy, que es el proyecto Together, y otro proyecto también con CRS, con las Cáritas de Estados Unidos, que se llama Empower. Y también obviamente un trabajo en red con otras Cáritas y con otras entidades eclesiales regionales, que buscamos es precisamente cómo reflexionar sobre cómo mejorar nuestras capacidades frente a la respuesta humanitaria, pero cómo también ayudamos a bajar esos conocimientos a las diócesis a nivel regional y local. Diálogos con otros actores humanitarios, ya mencioné estos diálogos sobre la localización. Entonces hace poco tuvimos un evento coorganizado con Noche con Cruz Roja, en donde también pensamos en cómo ayudar a mejorar esta capacidad de respuesta. También tuvimos un diálogo regional con las Cáritas de América Latina y del Caribe, solamente hablando sobre la localización, y es cómo también nos hemos venido adaptando a esta situación humanitaria. Por ejemplo, hace unos días tuvimos un diálogo sobre cómo precisamente a partir de la emergencia por el COVID tuvimos que hacer una serie de adaptaciones institucionales, y en ese sentido pues también pensar cómo la misma Cáritas ha ido mejorando procesos institucionales a partir de la misma crisis. Diálogos temáticos sobre temas de cómo mejorar la capacidad de respuesta, en temas de cash o efectivo, en temas de protección, la participación misma en espacios humanitarios locales o el equipo humanitario a nivel nacional,
en el GISIM, que es un grupo también sobre todo el tema migratorio. Cuando hay emergencias también de gran magnitud a nivel nacional o regional, pues también la participación tanto del secretariado como a nivel diocesano de los comités de gestión del riesgo. Y por último, pues también cómo buscamos visibilizar toda la acción que hacemos, ¿no? Entonces, se hizo pues, justamente para el componente de la crisis por el COVID, pues también un documento sobre cómo nosotros hicimos una estrategia de respuesta, y este documento justamente es el que está allí, la imagen de cómo resucitar a la crisis por el COVID, ¿no? Entonces, básicamente eso, esta es, digamos, como la presentación, como también recordando pues, que nosotros como Cáritas tenemos pues una labor de contribuir a invitar a la solidaridad, pero pues sin suplir tampoco la labor del Estado. Entonces, por eso en ese sentido también invitamos a la solidaridad. Hace poco iniciamos una campaña también para recolección de fondos, porque pues también hay muchas emergencias en este momento en el país, pero pues no tenemos cómo responder a todas, y en ese sentido es como también buscamos la solidaridad de las diferentes personas, feligreses, organizaciones, para pues también lograr que efectivamente pues podamos acompañar a las diferentes diócesis que están en ese sentido fortaleciendo y acompañando a las comunidades, así como pues Jesús invita a la solidaridad, y a partir de lo poco que había pues también logró que alcanzara para todos. Muchísimas Iván, gracias. muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento los invito para que eh, abramos nuestros micrófonos y abramos nuestras cámaras. Abramos nuestras cámaras para que nos podamos ver todos y todas. Y bueno, ahí están nuestros invitados. Está el padre Alejandro, está el padre Giovanni, está Pablo José, está Iván, quienes están atentos a responder a sus preguntas. Levanten la mano, por favor. Ya está Pilín León, tiene la primera pregunta. Entonces, les voy a pedir muy puntuales con la pregunta, y también nuestros invitados muy puntuales con las respuestas para que podamos participar muchísimo, ¿vale? Pilín, gracias. Gracias, Miguel Ricardo. Sí, yo le había puesto por el chat, pero mi pregunta va hacia el padre Giovanni, y es sobre la injerencia que he visto tan grande, cómo luchar con eso de las otras confesiones, sobre todo las iglesias evangélicas que le ofrecen a nuestros internos, y eso lo hemos vivido mucho en la cárcel Buen Pastor acá femenina. Con soluciones mágicas a los problemas y a los padecimientos de nuestras privadas de libertad. Padre, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo lo ha ido enfrentando usted con su experiencia en otras cárceles del país? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ustedes saben que con la Constitución colombiana, la Ley 133, obliga a todas las confesiones religiosas del país a tener un respeto por la libertad religiosa. Y en las cárceles, el derecho no lo tiene ninguna religión, sino el interno. Por ejemplo, cada año, al principio del año lectivo, la cárcel o la institución está obligada a hacer el censo religioso. Y dependiendo la tabulación de ese censo religioso, habrá presencia de iglesias en un establecimiento carcelario. Personalmente, hemos recibido muchas demandas de instituciones religiosas donde alegan que es libertad de culto, pero si no hay ni un preso o un interno que solicite una atención de una iglesia, no se dejan ingresar porque no hacen parte de esa atención espiritual. Entonces, es muy sencillo. Allá en Barranquilla tiene el padre José de Armas, que les puede orientar sobre ese tema. Él es el capellán de una de las cárceles, porque el padre Ovidio, pues creo que ya no, por su salud y por lo de COVID, pues está un poco distanciado, pero él podrá asesorarlas perfectamente sobre estas respuestas. Muchas gracias, padre Giovanni. Levanten sus manos, por favor, para que puedan participar. ¿Quién más tiene preguntas? Yo, Ok, perfecto, María Eugenia. ¿Para quién? para el padre Luis Alejandro. Ok. Pregunta. La pregunta es, ¿cómo acceder a los cursos de humanización? Y es por esto, porque hoy
tenemos con el problema del COVID, estamos abordados a tener personal con mucha humanización. Entonces sería excelente conseguir la oportunidad de acceder a los cursos sobre humanización. Vale, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, para poder responder a esa solicitud, pues simplemente le invito a que conozca mucho más del Centro Camiliano desde la Pastoral de la Salud. La página web es www.centrocamiliano.com. El teléfono fijo es 333-0862. El celular es 310-760-3608 y el mail es secretaria@centrocamiliano.com. Ya con eso sería suficiente y con eso le brindaríamos, a partir de ahí ya comenzaríamos un proceso de diálogo y para poder responder un poco a las solicitudes y a las necesidades que ustedes tengan. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Muy bien. Preguntas. ¿Quién más tiene pregunta? Levanten sus manos, por favor, indiquen quién más tiene preguntas para cada uno de nuestros invitados en esta noche. Aprovechen que tenemos tiempo todavía para respuestas, aprovechemos. ¿Quién más tiene preguntas, por favor? Levanten sus manos. Hoy están tímidos o están cansados. ¿Quién más tiene preguntas, por favor? ¿El padre Diógenes? Sí, más que una pregunta, me pareció muy interesante el tema de la movilidad humana y la migración forzada. Me encantaría que, bueno, en 2 minutos, ¿cómo sería la labor, por ejemplo, con el tema de los afganos? ¿Qué, qué propuestas pueden hacer desde la Cáritas para el trato con ellos? Pablo. Gracias. Sí, mira, sí son temas bastante complejos. Aquí hay que recordar un punto que nos mencionaba Iván Camilo muy importante y es el relacionado con la labor solidaria y complementaria que nosotros brindamos sin dejar de lado la responsabilidad principal de los estados. Y como a veces eso también nos puede limitar un poco en la actuación y es entender que en lo que la crisis que estamos viviendo ahora en la zona de Necoclip, que es quizás lo más visible, con relación a población proveniente de África, también con los haitianos, que quieren ir hacia Estados Unidos, ¿no? Saliendo por esta frontera. eh, con ellos pues se da una atención de emergencia, porque recordemos que es población migrante, pero en condición de tránsito, es decir, sin vocación de permanencia. La mayoría de las medidas y las políticas están dirigidas a población con vocación de permanencia y se ha dejado quizás de un lado desde la institucionalidad la atención a ellos, ¿no? Que están simple y llanamente por tiempos o por periodos cortos. Sin embargo, por diversas razones están allí represados. Desde nuestros programas se está atendiendo la crisis en terreno desde una concepción de respuesta en emergencia. Y esto es muy importante tenerlo claro, buscando siempre la dignificación de las personas, una acogida, aunque breve, pero muy importante, una protección también, como nos dice el Papa Francisco, va a ser vital. Kids, el tema de agua, el tema de saneamiento es fundamental para ellos porque la capacidad, el aguante de las zonas en donde están llegando no es suficiente para una población tan numerosa en un contexto en donde los está desbordando totalmente. Si a esto sumamos las carencias también, por ejemplo, en sectores de atención a salud, en hospedaje, incluso en aguas residuales, etcétera, etcétera, es a donde estamos encaminando un poco la respuesta, pero en contexto de emergencia. Espero pues haber respondido a su pregunta. Pablo, muchas gracias. Padre Diógenes, perfecto. Sí, no, estuvo muy bien. Me hubiera gustado sobre todo es el tema del acompañamiento desde el punto de vista espiritual. No sé cómo sería ese diálogo interreligioso o no sé si es como un tema aparte de la Cáritas. Vale. Sí, fíjate que los acompañamientos, y como quizás lo mencionábamos al inicio, nosotros estamos inspirados siempre en el Evangelio, en esa doctrina de rescatar lo humano, de sensibilizar, de un contacto directo,
no somos o no estamos negados a los diálogos interreligiosos, pero también la misma circunstancia, la misma particularidad del contexto de estas personas, ese tránsito que puede variar en lo que es la estadía de ellos, nos lleva siempre a que la respuesta sea en ese contexto de emergencia. Y esto es clave más que un enfoque quizás de desarrollo, y hay que tenerlo presente. Ok, Pablo, muchas gracias. Juan Carlos, tiene la mano levantada. Juan Carlos. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. Yo quiero hacerles solo una Cámara, consulta. Juan Carlos. Aquí está prendiéndose en este momento, ¿verdad? Porque esto como somos tantos en Zoom, entonces se ralentiza un poquito. Pero para aprovechar el tiempo, yo quisiera preguntarle a la persona que habló en términos o relacionado con la parte penitenciaria, ¿dónde se consiguen los materiales de formación o dónde se consigue formación para las personas que estén interesadas en ser voluntarios de ese tipo de pastoral? Muchas gracias. Juan Carlos, sí. Mira, tenemos un filtro, si pudiésemos llamarlo en este sentido, porque el trabajo dentro de una prisión es una cosa muy delicada. Entonces, la persona que se promueve a este tipo de pastoral debe ser una persona que la conozca el párroco y que la promueva la parroquia para ese tipo de actividad, que tenga una formación equilibrada, emocionalmente equilibrada, porque en los ambientes carcelarios nos vamos a encontrar con situaciones bastante fuertes y críticas. Digamos que la persona privada de la libertad tiene una capacidad manipuladora increíble, y si la persona no tiene una cierta madurez, pues puede ser envuelta en una situación bastante complicada, y por eso hay que tener un cierto control. Entonces, cada diócesis maneja un curso de formación o de inducción que lo maneja el delegado de Pastoral, Justicia y Libertad, anteriormente llamado Pastoral Carcelaria o de Prisiones. Se le da una formación, luego el INPE le da una inducción, y en ese proceso se va dando un conocimiento y un acercamiento a la persona para que vaya, digamos, enfrentándose a ese mundo penitenciario. Pero no es una autoformación. Usted podrá tener un conocimiento intelectual de libros, que hay bastante bibliografía, pero esta realidad la debe tener acompañada de un sacerdote diocesano para que trabaje concretamente una realidad a la que se va a trabajar dentro de una cárcel, hablándolo abiertamente. Gracias, padre. Adier, ¿tiene alguna pregunta? Adier Oliveros. Ok. Buenas noches. Tengo dos preguntas, profe Miguel. Uno para nuestro invitado Pablo José, sobre cómo volvernos portavoces y orientadores desde la pastoral de esta labor tan grande y que también es poco conocida dentro y fuera de la iglesia. Gracias, gracias por la pregunta, Adier. Mira, la sensibilización es muy importante, el reconocimiento del otro como un igual, lo que nos lleva siempre a la dignidad de la persona humana, es relevante. Las campañas quizás anti-rechazo, yo podría decir ahora anti-xenofobia, pero es que cada vez que veo las reacciones de las personas, de los rechazos también entre nosotros mismos, pienso incluso en aquello que llaman aparofobia, ¿no? O sea, cómo entender y evitar el rechazo hacia los pobres, hacia el diferente. Fíjate que estábamos en un foro donde participó Monseñor Héctor Fabio Henao, nuestro director, sobre el desplazamiento interno, ¿no? En Colombia, de todo lo que ha pasado en tanto tiempo, y había un testimonio súper duro de una señora desplazada, y ella decía: llegué a un lugar, me miran feo, me rechazan, no me quieren dar trabajo, estoy estigmatizada, me siento mal. Y tú cuando escuchas ese testimonio, dices, es el mismo testimonio de un migrante internacional, pero en este caso es un desplazado. Entonces, nosotros tenemos esa voz, y es muy importante a nivel de los grupos parroquiales en los que participamos, con nuestros vecinos, la educación y la formación
la sensibilización, la comprensión de que todos somos migrantes, que muchas veces quien se mueve de una localidad a otra, de un barrio a otro, de un país a otro, no lo hace porque quiere, sino porque no tiene más opción. Entonces, reconocer que esa persona ha sido migrante como todos nosotros hemos sido migrantes. Hay muchísimos pasajes en la Biblia en los cuales pues se toca el fenómeno de la movilidad, de la migración. Todos desde Jesucristo ha estado en contexto de movilidad. Entonces la comprensión de que esto es innato a nosotros como personas va a ser muy importante para que podamos transmitirlo a los demás, que dejemos de tener esa concepción tan errada, tan negativa de la movilidad, sea interna, sea con desplazados, sea con refugiados, sea con migrantes en líneas generales. Gracias. Listo. Muchas gracias. ¿Tenías otra pregunta, Adiel? Sí, profe, ya la voy a decir, la tengo aquí en el chat. Para el padre Giovanni, yo me preguntaba cómo podemos desde nuestro trabajo pastoral y desde la DCI aportar a la disminución de delitos o comportamientos que afectan la sana convivencia en las comunidades. Voy a decir una cosa que es bastante vergonzosa, pero donde uno ve más problemas y conflictos son en los mismos grupos de la parroquia. Competencias, comentarios, persecuciones, se habla más del párroco, se habla más del obispo, se habla más de la coordinadora, del coordinador, y es porque nos hace falta un criterio más de madurez personal para ser parte. O sea, yo no me vinculo a un grupo en la parroquia porque no estoy desparchado o porque no tengo nada que hacer. Yo me vinculo porque tengo que hacer un gran aporte a la iglesia y a mi estado, mi país, de un conocimiento que yo poseo y que ese valor que yo puedo llamar talento lo voy a poner al servicio de los demás. Entonces, eso que usted afirma, cómo hacer posible, es trabajar precisamente en la motivación que tenemos nosotros para hacer que el grupo. También cuestiono en mi parroquia es, ¿por qué los grupos no crecen? Porque nosotros no somos testimonio de lo que significa este grupo. Entonces somos rivales de un grupo, quién hace más, quién colabora más. Entonces yo creo que en ninguna parroquia debería existir ni rivalidad, sino una unidad con una vocación a un servicio específico. Entonces yo creo que es la primera barrera que tenemos que trabajar. Y lo otro es la caridad. Porque si no hay caridad dentro de un grupo parroquial o de un grupo diocesano, pues estaremos comiéndonos como caníbales, como antropófagos, no sé, y creo que esa no es la relación a la que hemos venido nosotros como cristianos. Venimos a unir, a ser una iglesia incluyente, no separatista. No sé si eso responde a tu inquietud. Sí, muchas gracias, padre Iván. Yo pienso que con eso nosotros podemos abordar muchas situaciones que tenemos dentro de los grupos. Muchas gracias. Hay que ir filtrando nosotros mismos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces invito a cada uno de... Ah, bueno, sí hay más preguntas. Camilo Fuentes. Camilo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Mi pregunta va para el padre Giovanni. Me causó curiosidad su comentario acerca de que en la comunidad está catalogada como una comunidad bastante determinada como de delincuencia, de vandalismo, y él dice que no hay ningún problema en que se le quedó la llave pegada y la misma comunidad, uno de estos integrantes, de estas personas integrantes de la comunidad, le hace la observación y lo llama a medianoche. Ese es un trabajo que yo supongo que no es únicamente los familiares de las personas privadas de la libertad. Yo le quería preguntar al padre si eso lo hacían con toda la comunidad para lograr un efecto como ese, porque creo que no es fácil que en una comunidad de este tipo pues se logre eso. Y si lo hizo con
cómo lo hizo y cuánto tiempo le tomó. Bueno, mira, yo estuve en esa comunidad 8 años. Lo que hacíamos era un trabajo directamente con los colegios. Entonces convocábamos a los colegios a la plaza de la parroquia, invitamos a la fiscalía, al CTI, al INPE, la policía, la iglesia, y hacíamos un trabajo conjunto. Entonces, digamos que cada institución mostraba, porque, digamos, en la cárcel tenemos... Camilo, cerramos el micrófono, por favor. Disculpen, ¿cómo no? Sí, para que podamos escuchar al padre. Gracias, Camilo. Gracias. En el INPE hay un programa que se llama Delinquir no paga. Y ese delinquir no paga es precisamente cómo prevenir el delito desde los colegios. Por ejemplo, casos muy concretos, como usted me pregunta. Yo iba a un colegio y entonces yo le decía a la profesora, yo necesito que por cada curso me elijas las 5 plagas del curso. Entre comillas, plagas, que no existe. Y entonces me llevaban 30 muchachos, conflicto. Ya yo les hacía un taller, hacíamos una evaluación. A los 8 días citábamos a los papás y les preguntaba, bueno, vengo a pedirles el permiso para que ustedes me autoricen por escrito de que sus hijos van a tener un día de una terapia de choque en la cárcel Rodrigo Bastidas. Entonces vengo para que ustedes me den la autorización. Lléveselo 3 días, padre. Ojalá y nos liberamos un rato de él. Bueno, entonces digamos el primer conflicto lo tiene el muchacho con la familia. Por eso es rebelde, por eso es desordenado, etcétera. Entonces lo llevamos a la cárcel un solo día a una terapia de choque. Lo entramos a la cárcel. Yo preparaba internos para que los agredieran emocionalmente. Y ellos al final, ponle a las 3 horas, me decían, sáqueme de este infierno, por favor. Y yo, no, porque usted decidió meterse en su infierno, aquí se queda. Entonces, bueno, yo me iba por un lado, pues claro, todos custodiados. Entonces, digamos que esos pelados plagas terminaron volviéndose en los líderes de pequeños grupos hablando de eso. Por ejemplo, los que eran muy peludos, llegaba un peluquero, les pasaba y quedaban con un camino ahí. Claro, con la autorización de los papás hacíamos ese tipo de comportamientos. Entonces, digamos que la sociedad fue dándose cuenta de que el cura no solamente es para hacer misas o para hacer catequesis, sino para hacer trabajo social y un trabajo social, pero metido con la sociedad. Yo creo que eso es una cosa emocionante y como te digo, tengo en el corazón ese barrio, María Eugenia, porque, bueno, la gente es súper, y eso gracias a lo que usted pregunta, ¿cómo se hizo? Pues es que hay que estar con la gente. Uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia es que estamos para eventos y nos desaparecemos. Pensemos, por ejemplo, en el año de la misericordia. Hicimos muchos eventos, pero ¿qué ha quedado de eso? ¿Cuáles son las acciones que quedaron pastoralmente del año de la misericordia? Se hicieron como una pirotecnia y ya se desapareció. Entonces, falta como un poco más de constancia y de continuidad. Porque si usted hace esto y el otro va y lo desbarata, pues no tiene sentido. Miremos todo lo que ha hecho la gente que ha presentado su proyecto. Si fuéramos un poco más coordinados, pues todo sería una cosa impresionante, porque el problema que tiene Colombia en este momento de los delincuentes, todos son entre comillas venezolanos. Entonces, ¿cómo hablar de delincuencia y delito en las migraciones, en ese tipo de situaciones que están viviendo gente que no tiene ni siquiera para una EPS y le toca ir a robar para comprar un medicamento para un hijo? O sea, eso es tremendo, y más nosotros que estamos aquí en la frontera con ese ingreso. Por ejemplo, Santa Marta, Riohacha, es, digamos, permanentemente esa llegada de migrantes impresionante a la ciudad, pero en eso estamos. No sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien, vamos a la última pregunta. Laura Delgado. Ya estamos, el tiempo se nos acabó, entonces vamos con la última pregunta. Laura. Buenas noches. Primero, agradecer como la intervención de cada uno de los expositores, porque como agente de pastoral, ¿sí? Como laico, parte de la iglesia, me permite a mí ampliar un poco más como el impacto de cada una de las ramas de las pastorales. Pues mi pregunta o mi inquietud, la inquietud que me queda es saber
yo como laica, ¿cómo puedo ser un agente más activo ahora que conozco toda esta dimensión tan amplia de lo que han expuesto hoy? O sea, ¿cómo puedo documentarme, formarme para poder participar de forma más activa desde mi diócesis, ya que hay muchos temas que de verdad que me llamaron la atención? Por ejemplo, en el del Pastoral de la Salud, el tema del acompañamiento en situaciones de duelo, no sé, pues no sé, todo me quedó de verdad que muy marcado y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo hoy? Bueno, eso es una inquietud que tengo. Y otra es, por ejemplo, necesariamente se necesita mucha plata para poder desarrollar proyectos que generen un impacto. Pues sí, siempre se necesita mucha plata, pero por ejemplo, mi diócesis en este momento no es que tenga pues tanto. Entonces, ¿cómo puedo participar yo de forma activa? No Ok, sé, una experiencia que tengan. ok, Gracias. ok, Laura, como son muchísimas preguntas las tuyas y para todos, entonces los voy a invitar a cada uno, voy a dar la oportunidad que cada uno de nuestros invitados haga su cierre en un minuto, cada uno tiene un minuto para hacer su cierre y vamos a iniciar con Pablo, luego sigue Iván, luego sigue el padre Giovanni y luego sigue el padre Alejandro. ¿Listo? Muchas Iniciamos, Pablo, gracias. un minuto. Vale. Sí, señor. Pues mira que la labor y el aporte, el grano de arena, como le decimos, que podemos dar cada uno de nosotros es significativo, reconocerlo también. Para grandes proyectos, sí, muy técnicos, es probable que sí necesites grandes recursos. Sin embargo, para esto del acompañamiento, lo que está relacionado con el contacto con la calidez humana, no requiere tanto un recurso muy grande. Entonces, quizás como cierre, como conclusión, en el tema de movilidad humana, que fue lo que estuve desarrollando, comprender al otro, aprender a reconocer el otro, los pasos los empezamos a dar nosotros mismos, primero hacia adentro, hacia nosotros mismos, luego nuestros entornos, el entorno principal que es la familia, luego nuestros círculos de amigos más cercanos, con todos ellos empezar esta labor de ir trabajando, ir enseñando, ir dándole una visión diferente de lo que es la vida, de lo que son estos fenómenos que estamos trabajando, en este caso la migración, en este caso el desplazamiento, el refugio, las necesidades de la persona y esa cercanía espiritual, pastoral que se tiene que dar. Yo creo que trabajándolo, replicándolo constantemente, siendo nosotros un modelo, un ejemplo para los demás, vamos a lograr transformaciones significativas. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Iván. Bueno, yo quiero decir dos palabras que me parecen claves como para enlazar las 4 presentaciones. La primera, que tiene que ver mucho con la presentación del padre Giovanni, que tiene que ver con la misericordia. Yo recuerdo hace muchos años que trabajé en Medellín, o que viví en Medellín, y conocí al que justo era el capellán de la cárcel de Bellavista, y él decía una frase que a mí me pareció muy lúcida, y él decía: cuando uno entra en la cárcel tiene que dejar los libros de moral en la puerta e ingresar con los brazos del Padre Misericordioso. Y yo creo que eso no aplica solamente para la pastoral de justicia y libertad, sino para toda nuestra acción como laicos, como personas de fe, y que es cómo también hacemos que nosotros seamos testigos de esa labor y de la presencia de Dios a través de nuestras acciones, ¿no? Ya sea a través de la misma pastoral de la salud, a través de las acciones con las personas que se sienten excluidas, con los migrantes, y obviamente con las personas que están afectadas por las emergencias. Y una segunda palabra que también tiene mucho que ver con la espiritualidad y con la doctrina, y es la hospitalidad. Y es cómo también aprendemos a acoger al otro, pero también no solamente con un sentido compasivo, sino también porque a través del acoger al otro yo también me estoy realizando como persona, y también me estoy sintiendo que el otro me está contribuyendo a mí, ¿no? Y la hospitalidad no es solamente con el migrante, con el desplazado, sino que la hospitalidad es también cómo yo me siento parte de la otra persona a quien estoy acogiendo. Y esto pues obviamente con las emergencias tiene muchísimo que ver, y es cómo también buscamos ser solidarios, pero también siendo solidarios yo me sigo construyendo como persona. Iván, muchas gracias. Padre Giovanni, un minuto. Gracias. Yo les diría empezando con la palabra del Evangelio, es Shema Israel, escucha Israel. Cuando yo promuevo la pastoral de la escucha, desde cualquiera
de las acciones que yo tengo como ser humano que entender, migraciones, conflictos, enfermos, si yo no sé escuchar, pues yo no puedo servirle a esa comunidad o a esa colectividad humana que necesita de mi intelectualidad. Allá veía una amiga muy preocupada por el dinero para hacer acciones. Recuerde que el primer valor es el valor humano. Si tenemos una calidad humana de personas al frente de un trabajo pastoral, cualquiera que sea, pues lo vamos a desarrollar porque lo vamos a hacer con el corazón. La Madre Teresa de Calcuta tiene un pensamiento que decía, aunque el mundo no reconozca lo bueno que hagamos, no por eso dejaremos de hacer el bien. Entonces, desde cualquier pastoral, nosotros tenemos que tener eso muy claro porque es el evangelio vivo. Y la inquietud de ella de cómo ser mejor agentes de pastoral. Toda diócesis tiene un plan diocesano y ese plan diocesano se desarrolla de acuerdo a la directriz que el obispo coloca dentro de su diócesis. Por eso cada diócesis tendrá un delegado de pastoral en una función diferente, pero todo en un conjunto para que descubramos en dónde podemos servir mejor, dónde hacer más presencia del evangelio y cómo hacer a que la gente se acerque a Cristo y que nosotros seamos un puente entre uno y lo otro. Esa es mi conclusión. Padre Giovanni, muchísimas gracias. Padre Alejandro. El Evangelio de San Juan expresa, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en ese orden de ideas, la Iglesia, en su conjunto, desde las diferentes pastorales, tiene que ser esa institución que comparte sanación, que comparte liberación y que va allí donde nos necesitan. En ese orden de ideas, como Iglesia, cada uno está vinculado primero a su parroquia, a su diócesis, para no terminar haciendo trabajos como ruedas sueltas, sino siempre incorporados en la parroquia, en la diócesis, en los planes diocesanos y en las mismas directrices a nivel nacional. Y para finalizar, y simplemente un comentario, porque siempre está la preocupación como que, bueno, el dinero es necesario, pero hay algo que uno puede dar y es darse a sí mismo. Y cuando uno se da a sí mismo, cuando cada voluntario, cuando cada persona da su tiempo, da su brazo para acompañar, da parte de su ser, entonces está contribuyendo a esa misión sanadora y salvadora de la Iglesia. Entonces, simplemente gracias a todos por la invitación, por las enseñanzas y seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Padre Alejandro. Un agradecimiento muy especial en nombre de la Escuela de la Caridad. Gracias por todo el trabajo que hacen ustedes, gracias por toda la animación que hacen, gracias por el acompañamiento que hacen en las comunidades, en todos estos temas tan importantes, en estas acciones tan importantes que desarrolla la Pastoral Social Caritas Colombiana a nivel de nuestro país. Muy bien, en este momento invito a prenden sus cámaras, por favor. La última, por favor. Cámaras. Ok, gracias. Muy bien. Eso, perfecto. Muy bien, gracias. Filiberto Lara. Su micrófono, Filiberto. Hable su micrófono, Filiberto, por favor. Ya lo abrí. Listo, Filiberto, la oración final para que nos despidamos y pasemos una feliz noche. Bueno, después de esta experiencia tan maravillosa que hemos escuchado de los padres y de los encargados de cada uno de los departamentos, pidámosle al Señor que nos siga animando a todos nosotros, a los que estamos en este diplomado, y a todas aquellas personas que se han ido poco a poco animando por este trabajo, que tengamos la valentía suficiente de presentar el Evangelio en estas situaciones. Aquellas cosas que comentaban de división, de críticas, lo que nos decía el Padre en los grupos, que no sea motivo de distanciar a nuestros hermanos, sino al contrario de atraerlos, que sea un motivo que nuestro compañerismo, nuestra entrega, nuestra generosidad al Evangelio sea un motivo de que ellos lleguen hacia nosotros para poder hacer un trabajo de acción pastoral en nuestras parroquias, en nuestras diócesis y, ¿por qué no, en nuestra nación? Padre bueno, te doy gracias por todas las enseñanzas, por todo el trabajo, por todo el sacrificio que están haciendo aquellas personas que, convencidos del Evangelio, están llevando el amor del Señor a cada una de las situaciones concretas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Filiberto, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muy bien, les damos una feliz noche a todos. Nos encontramos el viernes, seguimos acercándonos a todas estas acciones que viene desarrollando la pastoral. Este viernes estaremos con uno de nuestros obispos que estará con nosotros acompañándonos, así que cordialmente invitados, todos muy puntuales, y también estará un diácono permanente con uno de los temas también que es de mucha preocupación en este momento, y es el cuidado de la casa común. Muy bien, entonces los esperamos a todos, y a todos muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. A los coordinadores les recuerdo que el jueves tendremos reunión. A los coordinadores de equipos de grupos tenemos reunión el día jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias y feliz noche para todos. Michael, muchísimas gracias. Rosita, muchas gracias. A todos, Marcelita, gracias. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche.